De regreso para la séptima aliyá, la última parashat Tetzaveh, capítulo 30, versículo 1, y llegaremos al versículo 10. Leemos en la Torah. Harás un altar para quemar ketoret, de madera de acacia, de shittim lo harás. Un amá su longitud y un amá su anchura, cuadrado será. 2 codos su altura, de él sus esquinas. Lo recubrirás de oro puro, a su techo, a sus paredes alrededor y a sus esquinas. Y le harás una corona de oro alrededor, 2 argollas de oro les harás debajo de su corona, en sus 2 lados harás, en sus 2 costados, y serán para contener las barras, para levantarlo con ellas. Harás a las barras de madera de shittim y las recubrirás de oro. Lo colocarás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante de la tapa que está sobre el testimonio, donde me reuniré contigo allí. Quemará en él a Aarón ketoret de especias cada mañana. Cuando arregle las candelas lo quemará. Y cuando encienda a Aarón las candelas al atardecer lo quemará. Ketoret continuo delante de Onai para vuestras generaciones. No subirán sobre él ketoret extraño u holocausto u oblación, y libación no libarán sobre él. Expiará a Aarón sobre sus esquinas una vez al año, con la sangre de la ofrenda de pecado para expiación, una vez al año expiará sobre él para sus generaciones. Kodesh Kodashim es delante de Adonai. Bien, aquí ahora vamos a pasar, después de el conocimiento del Tamid, del sacrificio continuo, Korban Tamid, vamos a el Ketoret, que también es parte imprescindible durante el servicio diario. Pero el Ketoret se va a usar en los tiempos de la mañana y también un poquito más hacia lo que sería Minjá, la segunda parte de los encendidos. Pues Ketoret se acercará al Kodesh, en donde se encuentra el altar de incienso, y allí, después de encender la menorá, en el primer tiempo por la mañana 5, y para en la tarde se encenderán 2 candelas, con lo cual se cumplirán los 7 brazos que tiene la menorá. Y en cada uno de estos tiempos también se acercará el Ketoret. 2 veces al día. También es un sacrificio o un rito continuo, pero que es llamado Ketoret por las esencias que contiene. Y estas lo mismo, que son parte fundamental del servicio, al igual que el Tamid, también se han guardado los conceptos dentro de los Sidurim. Y de igual manera, entonces, vamos a tener que se replica cada una de estas actividades que se llevaban a cabo en el Bet HaMikdash o en el Mishkan, ahora se llevan a cabo en cada una de las sinagogas del mundo. Con lo cual nosotros podemos decir que estos 2 korbanot, estos 2 distintos ritos que nos entregan la Shejinah y que emulan los casos del Bet HaMikdash y del Mishkan, esto entonces nos habla de que aún hoy en día mantenemos el espíritu elevado, como si el templo estuviera en pie, pues este templo todavía está en pie, con la ayuda del cielo. Esa es la razón de por qué tanto el Tamid como el Ketoret nos acompañan en una parte sustancial del Sidur. Si ustedes se habrán dado cuenta, en los Sidurim que nosotros manejamos comúnmente, de Nusach, Sefardí, vamos a ver que estos forman parte de la primera sección del rezo del Sidur, de la Tefilá, vísperas previas, es decir, previo a Pesukei Simbra, que son los cantos. Corresponde de alguna forma con Birkot HaShahar, y al final de Birkot HaShahar, de las bendiciones matinales, se encuentran tanto el Tamid como
el Ketoret. Y con esto nosotros rememoramos los acontecimientos en el Bet HaMikdash y en el Mishkan. Y esta es una de las partes fundamentales del Sidur y de las razones de por qué nosotros rezamos así. Y de igual manera, como en el Mishkan los servicios eran públicos, también estos son parte fundamental en el servicio público. No así en el servicio interior, no en el servicio personal, íntimo. Pero cuando nosotros nos encontramos en una reunión pública, estos dos forman parte sustancial del momento. Por lo tanto, debemos respetarlos y difundirlo como una porción correcta para los servicios públicos. Así está organizado, así ha sido organizado nuestro pueblo. Así es como nosotros recordamos en nuestros días, en estos días, recordamos lo que sucedía antaño. Y de esta forma recogemos enseñanza, recogemos experiencia clave para continuar, para darle dirección a nuestra vida y a nuestras creencias. Toda esta Parashat Tetzaveh nos habló acerca de la Kehuná, el sacerdocio que previamente anuncia la morada de la Shejinah, de la presencia divina en medio del pueblo de Israel, no tratándose únicamente de la cuestión física, de la posición física en el desierto, en medio del campamento, sino en el corazón de cada uno de nosotros. Habla acerca de nuestra responsabilidad para madurar y crecer ahora como descendientes del pueblo de Israel, pues tenemos una misión y propósito como Mamlechet Kohanim, un reinado de sacerdotes. Entre tanto, nosotros podíamos entender de qué se trata este concepto. Estos rituales nos ayudan para recuperar voluntad, para recuperar fortaleza, entereza, muy necesaria para proyectarnos con estas verdades hacia el resto del mundo. Nos acompañan en estos servicios, en esta devoción, nos acompañan siempre el Tamid y el Ketoret. Así estos forman parte sustancial de los Sidurim y no deben de faltar nunca el hacer mención de ellos durante un servicio público. Bien, esto es lo que dice la Parashat Tetzaveh y nos vemos para la próxima Parashá y pasen un excelente día de Shabbat. A todos los que nos oyen, que Hakadosh Baruj Hu los llene con su Shejinah y la fuerza que viene de lo alto. Shabbat Shalom.